La mañana en que aquel sobrebrillante apareció clavado en mi verja. No imaginaba que la comunidad de propietarios de Los Pinos estaba a punto de declararse dueña del camino que yo mismo había trazado. Nivelado y gravillado con mis propias manos en lo alto de los Pirineos de Huesca. Pero cuanto más hurgaba, más se desmoronaba todo su engaño ante mis ojos. Quédate. Porque esto pasa de cuotas de nieve a esposas en cuestión de semanas. Y si te gusta ver cómo la justicia llega a la vieja usanza, acompáñame. Aquella mañana comenzó como casi todas en el Valle de los Pinos, silencio absoluto. Aire helado que te recordaba que estabas vivo. Y una ladera que pertenecía solo a mí y a las montañas que Dios había tallado. Enganché el quitanieves a la furgoneta y despejé la última capa de nieve del camino privado. El mismo camino que yo había abierto. Compactado y mantenido desde que compré la finca en subasta hace 8 años. Sin comunidad. Sin cuotas compartidas. Sin vecinos metiendo las narices. Justo como a mí me gustaba. Al volver hacia la verja, algo me frenó en seco. Un sobrebrillante con letras doradas ondeaba en el poste. Al principio pensé que sería publicidad o algún folleto arrastrado por el viento. Pero cuando bajé y lo arranqué, el logo me golpeó como un puñetazo. Comunidad de propietarios de Los Pinos, aviso oficial. Allí estaba. Pegado a mi verja. A 3 kilómetros de su última casa y muy lejos de su límite real. Me quedé allí. El vapor de mi aliento mezclándose con la rabia que empezaba a calentarme el pecho. Aquella gente no tenía nada que hacer en mi cresta. Yo vivía muy por encima de sus calles asfaltadas y sus normas de urbanización. Mi buzón estaba a kilómetros de su marcador más cercano. Pero allí estaba el sobre. Caro. Brillante y deliberado. Lo abrí con el pulgar enguantado. Dentro. Cuota de mantenimiento de nieve, 520 euros. Y debajo. En letras rojas, el impago conllevará sanciones y acciones legales. Casi me reí. Pero la irritación lo ahogó. Acciones legales por un camino que ni siquiera habían visto. ¿Y mucho menos despejado? Miré hacia atrás los zigzags que yo mismo había limpiado. Mis huellas de neumáticos frescas y el sol rebotando en la pista que yo había abierto durante toda la temporada. Volví el papel. Solo la firma de la presidenta. Isabel Navarro. En una letra apretada y presumida. No me impresionó. Me apoyé en la verja y respiré hondo. Conteniendo la rabia antes de que explotara. Con el papel escarchado en la mano. Barrí la cresta con la mirada. Nadie. Ni huellas de coche. Ni pisadas. Quien lo había colocado había subido temprano y solo. Bien. Querían meterme en su juego. Ya tenían mi atención. Aún así. Una pequeña duda se coló. ¿Habría cambiado algo el ayuntamiento sin avisarme? ¿Algún promotor habría hecho de las suyas con los límites para engordar las arcas de la comunidad? No confiaba en la burocracia. Menos aún en invierno. Cuando media oficina cerraba pronto y la otra media fingía no oír el teléfono. Volví a la furgoneta. Dejé el aviso en el salpicadero. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la mañana como si estuvieran orgullosas. Apreté la mandíbula. Esto no era un error. No era un recordatorio amistoso. Era una reclamación. Un intento de imponer autoridad sobre una tierra que yo había pagado al contado. Medido 2 veces y defendido más de una vez de quienes pensaban que la tierra de montaña salía barata. Y si algo había aprendido como ingeniero civil, es que la presión siempre revela las grietas. Alguien valle abajo creía que podía presionarme. Alguien creía que yo no empujaría hacia atrás. Se equivocaban. Subí hacia la cabaña. El motor rugiendo.
La mente ya desmontando el problema en piezas de ingeniería. ¿Quién había presentado qué? ¿Cuándo y con qué autoridad? No existía universo en el que la comunidad de los pinos pudiera facturarme legalmente. Eso significaba que o eran ignorantes o estaban intentando algo más audaz. Cuando aparqué junto a la cabaña, ya había tomado la decisión. Bajaría mañana y lo aclararía cara a cara. No iba a permitir que un comité con carpeta reescribiera el mapa de mi tierra sin pelea. Pero al entrar y dejar el sobre en la encimera, una pregunta retumbaba más fuerte que todo: ¿por qué una comunidad de propietarios estaba facturando a un propietario aislado que ni siquiera vivía cerca de su límite? A la mañana siguiente no terminé el café. Lo tiré al fregadero. Cogí el sobre y bajé directo por la cresta en la furgoneta. La irritación de la noche se había convertido en algo más frío. Más pesado. Si alguien creía que podía redibujar un límite con un papel y membrete dorado, estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. La oficina de la comunidad de los pinos estaba en un garaje reconvertido al borde de su urbanización. El cartel sobre la puerta colgaba torcido, medio descolorido por el sol de invierno. Aparqué. Bajé y llamé con firmeza. La puerta se abrió al instante, como si la persona al otro lado estuviera esperando el golpe. Allí estaba ella, Isabel Navarro. Corte de pelo platino que parecía traído de Madrid. Jersey impecable de revista. Y esa mirada entrecerrada de quien ha pasado demasiado tiempo vigilando la vida ajena. Me miró de arriba abajo como si hubiera manchado su alfombra imaginaria. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con voz afilada. Levanté el sobre. Soy Javier Romero. Recibí este aviso en mi verja ayer. Sus labios se torcieron. Casi una sonrisa. Casi una mueca. Sí. Cuotas de quitanieves. Todos en el distrito contribuimos. No estoy en su distrito, respondí. Mi finca queda fuera de su límite por kilómetros. Cruzó los brazos. Eso depende de a qué límite se refiera. Ahí estaba. Ese destello de arrogancia que dice que ya decidieron el resultado antes de que abrieras la boca. Saqué el plano parcelario original del ayuntamiento. Doblado. Marcado. Certificado. Este límite, dije. Presentado en el registro de la propiedad cuando compré. Y su comunidad está aquí. Muy lejos de mi tierra. Isabel apenas lo miró. Ese plano está desactualizado. Es el que su comunidad está obligada a respetar por ley, repliqué. Ella se encogió de hombros con desdén. Señor Romero. Usted utiliza el mismo acceso que todos. Cuando nuestros quitanieves limpian, usted se beneficia. Eso cubre la cuota. Di un paso más cerca. Yo despejo todo ese tramo yo mismo. Sus quitanieves no han tocado mi camino ni una sola vez. Mi furgoneta es lo único que abre paso por esa cresta. Por primera vez vaciló, parpadeando sorprendida. Usted despeja desde la carretera comarcal. Lo graba. ¿Lo sala y mantiene los badenes? Mantuve la mirada fija. Nadie de los pinos ha tocado mi camino desde que me instalé. Su boca se abrió. Luego se cerró. Los engranajes detrás de sus ojos giraban rápido buscando apoyo. La gente como Isabel no estaba acostumbrada a que la contradijeran. Menos aún con hechos en lugar de disculpas. Por fin se estiró los puños del jersey y dijo. Bueno. Pronto actualizaremos los registros del distrito. Nuestra junta tiene potestad para reajustar las zonas de servicio cuando sea necesario. Usted quedará incluido. Ahí estaba el primer giro del cuchillo. No pueden redibujar límites reconocidos por el registro, dije. Ella sonrió esta vez.
Una mueca pequeña y tensa. Nuestros estatutos lo permiten. Todos contribuimos con justicia. Excepto que yo no soy parte de todos, respondí. No pueden anexionar tierra porque les convenga. Su mirada se afiló. Considérese notificado. Notificado como una reina anunciando que el impuesto acababa de subir. Mantuve la voz tranquila. Si ponen un pie en mi camino para inspeccionar sin autorización del ayuntamiento, la que tendrá problemas legales será usted. No yo. El mentón de Isabel se levantó una fracción. Ya veremos. Me di la vuelta y volví a la furgoneta antes de que la rabia me ganara. Detrás. Ella quedó clavada en la puerta. Probablemente redactando nuevas normas en su cabeza. Dentro de la cabina me quedé un momento. Mandíbula apretada. Dedos clavados en el volante. Aquí no había malentendido. No había error administrativo. Esto era deliberado. Isabel quería mi tierra bajo su control. O al menos en su lista de cobros. Tal vez por dinero. Tal vez por poder. O por ambas cosas. Gente como ella rara vez necesitaba una buena razón. Sentirse con autoridad ya era razón suficiente. Al arrancar el motor, capté movimiento en el retrovisor, Isabel sacando una foto de mi matrícula con el móvil. Claro que lo hizo. Me alejé antes de que fingiera que era para los archivos. De vuelta en la cresta. El cielo se había oscurecido rápido. Nubes bajas. Viento empujando fuerte los pinos. Tormenta llegando antes de tiempo. ¿Encajaba? Aparqué en la cabaña y bajé al aire helado. El sobre aún en el asiento como un insulto esperando el segundo asalto. Antes de entrar. Caminé hasta la verja y miré exactamente el lugar donde Isabel debió de estar. La imaginé subiendo por la nieve con una carta que no tenía derecho a entregar. Creyendo que tenía autoridad aquí. En mi tierra. En mi camino y sobre mí. Al cerrar la verja. Una ráfaga esparció agujas de pino por el sendero. La cresta parecía más estrecha. Como si la tormenta no fuera lo único que se acercaba. Dentro. Dejé el sobre en la encimera otra vez. Parecía más pequeño que ayer. Pero pesaba más. Y un pensamiento cortó la tormenta como un cuchillo, si ella decía que podía cambiar registros. ¿De qué registros hablaba? Esa pregunta se quedó en mi cabeza como un temporizador. Cada segundo más fuerte. Pasé el resto del día fingiendo trabajar en la finca. Pero la distracción no paraba de colarse. Los papeles no se mueven solos. Alguien tuvo que presentar algo. Alguien tuvo que aprobar algo. Y alguien tuvo que beneficiarse de algo. Al anochecer. La tormenta arreciaba más de lo previsto. Copos gruesos golpeaban las luces del porche. Soplando de lado por la cresta. El viento sacudía los aleros y silbaba fino por las rendijas de las ventanas. Había visto muchas tormentas aquí arriba. Esta no era rara. Pero lo que pasó en medio de ella sí. Sobre las 8 salí al porche a sujetar un panel suelto del montón de leña. La nieve ya se amontonaba rápido. Apenas había dado 3 pasos cuando un movimiento me llamó la atención entre la ventisca. Una figura humana subiendo por el camino. No era vecino. Demasiado deliberada. Demasiado mal preparada para el invierno real de la montaña. Demasiado equivocada. Cuando por fin entró en el alcance de la luz de movimiento. El resplandor reveló exactamente a quien esperaba y menos quería ver. Isabel Navarro. Pelo recogido tirante. Carpeta bajo el brazo. Chaqueta cara e inútil contra el frío de verdad. La nieve se le pegaba a las botas en grumos. Cada paso era una obstinación de quien no pertenecía allí.
La irritación saltó directamente a ira. No gritó. No saludó. Ni siquiera pidió permiso. Simplemente marchó directo al porche. No puede grabar a la gente sin consentimiento, soltó, mirando la cámara del porche como si estuviera poniendo una multa. Di un paso adelante, bloqueándole el paso. Está en propiedad privada. Su mandíbula se tensó. Vengo a hacer una inspección. La normativa de la comunidad exige verificar las condiciones relacionadas con el mantenimiento de nieve. No en mi propiedad, dije. Aquí no tiene autoridad. Todo este valle se beneficia de nuestro servicio de nieve valle abajo, insistió. Documentar eso está dentro de mis derechos. No lo está, respondí, endureciendo la voz. Y la Guardia Civil ya sabe que presenté denuncia por posible extralimitación. Sus labios temblaron de fastidio. No se lo esperaba. La gente como ella suele creer que siempre va 2 pasos por delante. La nieve caía más fuerte sobre el porche, pegándose a su jersey, a su pelo, a la carpeta. Lo ignoró y se giró hacia la puerta de la cabaña como si pensara inspeccionar también dentro. Cambié de postura para bloquearla. De la vuelta ahora mismo. Por primera vez cruzó su cara un destello de incertidumbre. Retrocedió. La nieve crujiendo bajo sus tacones. Está siendo poco colaborador, siseó. Tenemos procedimientos. Tiene su urbanización, dije. Y yo tengo mi tierra. Un relámpago cruzó detrás de la cresta. Un trueno lejano segundos después. No cambió su expresión obstinada. Pero sus ojos volvieron a la cámara como si le ofendiera personalmente. Giró sobre los talones y bajó pisando fuerte hacia la tormenta. Botas hundiéndose en la nieve que ella juraba que su comunidad mantenía. La vi alejarse hasta que su figura desapareció en el blanco. Luego cerré la puerta y eché el cerrojo. No por miedo, sino porque entrar en propiedad ajena durante una tormenta no era un accidente. Era un mensaje. Un mensaje equivocado. Dentro. Cogí mi cuaderno y anoté cada detalle, hora. Condiciones meteorológicas. Su comportamiento. ¿Por dónde caminó? ¿Qué dijo? Luego descargué la grabación de la cámara en un disco externo. Las pruebas importaban ahora. Cada minuto. Cada paso. La tormenta rugió hasta bien entrada la noche, golpeando las paredes de la cabaña. A medianoche. Un nuevo pensamiento me asaltó. ¿Y si no estaba solo recopilando documentación? ¿Y si intentaba crear algo nuevo que luego pudiera usar para justificar los cambios de registro que tenía en mente? 2 días después tuve la respuesta. La tormenta amainó al amanecer, dejando la cresta enterrada pero en silencio. Me puse las botas. Salí y lo vi al instante. Otro sobrepegado en la verja. Sello rojo grande, moroso. Segundo aviso. 520 € más 50 de recargo. Amenaza de acciones legales en lenguaje agresivo que casi sonaba personal. Mi aliento formó una nube espesa en el frío mientras la irritación se convertía en algo más afilado. Más cercano a la determinación. No estaban adivinando. No estaban confundidos. No estaban mal informados. Esto era escalada. Querían pelea. Arrancó el aviso de la verja y volví dentro. La tormenta había borrado las huellas de Isabel. Pero el recuerdo de ella subiendo pisando fuerte por la cresta permanecía claro como el día. No había terminado. Avanzaba demasiado rápido. Y quien avanza rápido sin permiso suele tener algo preparado. Me senté a la mesa de la cocina. Abrí un cuaderno nuevo y empecé el encabezado, registro de mantenimiento de nieves pruebas.
Fechas. Horas. Grabaciones. Marcas de tiempo del salpicadero. Cada sesión de quitanieves que yo había hecho solo. Cada tramo de camino valle abajo que ella decía que su comunidad había limpiado. Trozo a trozo estaba levantando un muro de hechos que nadie podría escalar. Cuando terminé la primera entrada y cerré el cuaderno, un pensamiento cortó el silencio como un cuchillo. No solo me estaban cobrando. Estaban preparando algo mucho más grande. Y la próxima vez que subieran a mi cresta no sería con carpeta. Sería con papeles que podrían costarme más que 520 euros. Podrían costarme el control de la tierra misma. Ese pensamiento me acompañó los siguientes 5 días. Seguí trabajando. Despejando los zigzags. Revisando los badenes. Manteniendo el generador. Pero cada tarea quedaba ensombrecida por la pregunta de qué planeaba Isabel. No era tonta. Agresiva. Autoritaria. Borracha de poder. Sí. Pero no tonta. Gente como ella planea 3 movimientos por delante. Aunque los planes estén construidos sobre arena. La mañana del 5.º día. Una furgoneta que no reconocí subió por la base de mi cresta. El crujido de los neumáticos sobre la nieve me alertó antes que el golpe. Cuando abrí la puerta de la cabaña, un hombre con abrigo gris pizarra estaba en el porche sosteniendo un fajo de documentos bajo el brazo. Ni carpeta. Ni logo de la comunidad. Se presentó como Raúl Fernández. Abogado. Su voz tenía la suavidad de quien ha practicado ser importante. Señor Romero, dijo, entregándome un sobrecertificado. Ha recibido documentos revisados del distrito sobre servicios de nieve. Incluyen límites actualizados. Revíselos y responda en 10 días hábiles. No me gustó la cortesía. Sonaba a congelación. Silenciosa hasta que mata la circulación. Abrí el sobre allí mismo en el porche. Dentro había una carta exigiendo 890 euros en cuotas y sanciones atrasadas y un paquete grapado que me revolvió el estómago. Un nuevo mapa de límites. Mi camino privado sombreado en rosa. Etiquetado, zona de inclusión provisional, distrito de nieve. No era sutil. No era torpe. Era deliberado. Y era falso. Miré el dibujo. Mi cresta. Mi sendero. Mi tierra con bordes que nunca había visto. Los registros del catastro estaban limpios. Yo los había comprobado cuando compré. Pero este mapa mostraba a la comunidad empujando más allá de su línea sur. Cruzando servidumbres de drenaje. Pasando por terrenos sin desarrollar y directo a mi propiedad como una lanza de apropiación. Esto no es un límite reconocido, dije. Levantando el mapa. El catastro no tiene tal designación. Fernández se ajustó los guantes. Lo será una vez se tramite la petición. ¿Qué petición? Pregunté. La comunidad ha presentado una propuesta para anexionar Crestas sin desarrollar al distrito para una gestión más coherente de la nieve, dijo con suavidad. Este mapa refleja los cambios previstos. ¿Previstos por quién? Por la Junta, hizo una pausa. Y dado que usted utiliza los mismos accesos. Le corté. Ahorré el discurso. Doblé el mapa. Lo metí de nuevo en el sobre y di un paso más cerca. Si Isabel cree que un dibujo falso de límites es suficiente para reclamar mi camino, está más desesperada de lo que pensaba. La sonrisa de Fernández se tensó. Si se niega a cumplir, procederemos por vía civil. Entonces perderán, dije. Pareció irritado por primera vez. Mi recomendación es cumplir de forma cooperativa. Luchar contra esto le costará más que las cuotas. Mantuve su mirada fija.
No pago extorsión. Su mandíbula se movió. Cerró el maletín de golpe. Se dio la vuelta y bajó hacia su furgoneta. No esperé a que el motor se perdiera antes de coger el abrigo y las cadenas para nieve. Si había una petición. Si habían presentado algo. Tenía que saberlo ya. Esto ya no era una disputa teórica. Era un ataque coordinado. Un intento de reescribir la jurisdicción con papel en vez de ley. Solo había un lugar donde confiaba para verificar la verdad, la oficina del registro de la propiedad. Ana García llevaba 30 años detrás de aquel viejo mostrador de roble y no toleraba tonterías. Cuando puse el sobre y el mapa falso delante de ella. Entrecerró los ojos una vez. Luego otra con las gafas de leer. ¿Zona provisional de qué? Murmuró. Eso no existe en nuestro código de urbanismo. Eso pensaba yo, dije. Ella abrió el listado oficial de parcelas en su pantalla. Tecleando con la velocidad de quien no necesita mirar el teclado. Mi finca. Parcela 18B. Apareció al instante. Estado, independiente. Fuera de red. Sin jurisdicción de comunidad. Sin modificaciones pendientes. Ana giró ligeramente la pantalla hacia mí. ¿Ve? Si la comunidad quiere anexionar. Tendría que presentar propuesta ante la Junta de Urbanismo. No lo han hecho. Entonces esto es falso. Esto, levantó el mapa falso a la luz fluorescente, es basura. Se quedó callada un momento. Trazando con el dedo la sombra rosa donde la comunidad había cortado mi cresta como si fuera suya para cosechar. ¿Quiere que lo marque? Preguntó. Absolutamente. Abrió un cajón sellado. Sacó un formulario con borde rojo. Lo rellenó y adjuntó copia del mapa falso. El sello que usó hizo un golpe seco y satisfactorio. Alerta registro, posible presentación fraudulenta. Imprimió una copia certificada de mi plano oficial de límites y la deslizó sobre el mostrador. Si le envían cualquier otra cosa, tráigala directamente aquí. Esto no es torpe. Alguien está intentando expandir autoridad donde no tiene. Asentí. Creo que saben que sus ingresos se están secando. Ana resopló. Pues que hagan una rifa. No fraude. Salí con los documentos certificados bajo el brazo. El mapa falso sellado en un sobre de pruebas aparte y un nudo duro de rabia en el pecho. Ya no se trataba de 520 euros. Se trataba de poder. ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo quería? ¿Y quién no le importaba que ley se interpusiera? De vuelta en la cabaña. Extendí todo sobre la mesa, mis mapas reales. El falso. Mi escritura. Fotografías del camino sin limpiar. Y empecé a montar la siguiente entrada del registro, invasión en tormenta. Segundo aviso. Mapa de límites falsificado. Visita no autorizada de falso abogado. Cada pieza encajaba como un informe de fallo estructural que había redactado cientos de veces en mis días de ingeniero. Presión aquí. Grieta allí. Al final. Todo se derrumba bajo su propio peso. Pero esta vez la estructura no era hormigón. Era una mentira. Y la gente que la construía estaba a punto de aprender qué pasa cuando intentan reescribir la forma de una montaña. Antes de guardar los papeles, me detuve otra vez en el mapa falso. No el dibujo en sí. Isabel no tenía talento para falsificar líneas topográficas. Pero el sombreado. Las etiquetas. La confianza. Alguien pensó que esto funcionaría. Lo que significaba que no habían terminado. Y lo que planearan después no sería en papel. Sería personal. No tuve que esperar mucho para que me dieran la razón. 5 días después de que el mapa falso llegara a mi mesa.
Oí neumáticos triturando grava fuera. Lentos. Deliberados. Pesados. No el sonido del todoterreno de Isabel. Tampoco los coches brillantes de la Junta. Este tenía autoridad en la forma de acercarse. Cuando salí al porche, el capitán Emilio Torres de la Guardia Civil bajaba de su patrulla, ajustándose el cinturón y mirando la cámara que había instalado sobre la verja. No era nuevo en la montaña. Todo el valle lo conocía. Tranquilo, de carácter equilibrado. El tipo de agente que no se alteraba a menos que alguien le obligara. Buenos días, dijo con un gesto. Capitán, respondí. ¿Puedo subir? Le indiqué que pasara. Me siguió al porche, sus botas sacudiendo trozos de nieve de los escalones. Le serví una taza de café negro caliente y se la entregué. La aceptó sin dudar. Buena señal. Un guardia civil que no bebe tu café es un guardia civil que ya te está juzgando. Dio un sorbo largo. Dejó que el vapor le diera en la cara antes de hablar. Bien, dijo. Isabel Navarro presentó denuncia. Dice que usted la obstaculizó durante una inspección rutinaria de la comunidad y la amenazó con vigilancia. ¿Le suena? Resoplé. Mencionó que subió medio kilómetro por un camino privado durante una tormenta de nieve o que se subió a mi porche sin permiso. Pregunté. Torres abrió una libreta pequeña. Esos detalles los omitió. Claro. Pasó la página. ¿Tiene alguna prueba de que ella estuviera en su propiedad? Sin decir palabra. Señalé la cámara del porche. ¿Quiere verla? Asintió. Lo llevé dentro y puse el vídeo. La pantalla mostró a Isabel subiendo la cresta. Carpeta apretada contra la tormenta y pisando directamente mi porche sin llamar. Torres vio todo. La mandíbula apretándose segundo a segundo. Cuando terminó el clip, soltó el aire por la nariz. Sí, dijo. Eso no es una inspección. Golpeó 2 veces la mesa con el bolígrafo. Señor Romero. ¿Le importa enseñarme sus documentos de la parcela? Cogí el archivador del estante, levantamiento topográfico y servidumbres. Grueso como un ladrillo. Lo abrí en la primera pestaña. El levantamiento topográfico notarial de hacía 7 años. Firmado y sellado por un perito del registro. Él pasó cada página despacio. Luego habló. Voz tranquila pero con filo de frustración. Su tierra no pertenece a la comunidad. Nunca perteneció. Y no hay ninguna petición archivada para alterar la jurisdicción. Ese mapa falso que llevó a Ana golpeó la copia que yo había guardado. Completamente fabricado. Lo sabía, dije. La pregunta es quién lo hizo. Torres se recostó en la silla. Exacto lo que el registro está intentando averiguar. Dio otro sorbo al café. Luego levantó otra vez el mapa falso. Isabel lleva años presionando a la Junta para ampliar su autoridad. Ya intentó reclamar derechos de drenaje una vez. Intentó añadir cuota de incendios a casas fuera de la urbanización. Los vecinos se opusieron. Pero ella no paró. Usted es el primero que ha documentado cada pieza. Me miró y había algo parecido a respeto en su expresión. ¿Quiere denunciarla por invasión? Negué con la cabeza. Aún no. Pero sí quiero que quede registrado. Hecho, dijo. Anotando en su libreta. Y mantenga las cámaras encendidas. No las quite. Si ella escala. Y creo que lo hará. Necesitaremos todo. Torres se levantó. Se puso el sombrero. Caminó hasta la puerta. Se detuvo y se volvió. Señor Romero.
No lo digo a menudo. Pero está tratando con alguien que ha salido impune de esto porque la mayoría de la gente no sabe cómo empujar hacia atrás. Usted sí. Siga haciendo exactamente lo mismo. Se fue con el mapa falso y una copia de la grabación de la invasión en tormenta para el expediente. Cuando su patrulla bajó la cresta. Me quedé un momento en el porche y vi las luces traseras desaparecer entre los árboles. Por primera vez desde que empezó todo. No me sentí solo en la pelea. Pero la pelea no se ralentizaba. Porque esa misma noche mi vieja conocida de los tiempos de ingeniería. Ahora abogada especializada en derechos de propiedad. Sara Mendoza. Me devolvió la llamada. Le había enviado el escaneado del mapa falso y la carta del abogado. No perdió tiempo en saludos. Javier, dijo. Tienes que oír esto. Su tono hizo que la cresta pareciera más fría. El abogado que te visitó. Raúl Fernández. Sí, dije. Se presentó en mi porche. No está colegiado en Aragón. Ni siquiera en España. Solo tuvo licencia en Madrid y le suspendieron el año pasado por falsedad en un litigio de tierras. Pausa larga. Y la carta que te envió usa un formato de número de expediente que los juzgados dejaron de usar hace 5 años. Y las anotaciones del mapa no pertenecen a ningún sistema del catastro. Sentí la rabia subir despacio por la columna. Entonces la comunidad contrató a un falso abogado. O ella sabía exactamente quién era, dijo Sara. Voz más baja ahora. Javier. He llevado docenas de casos de comunidades. Esto no es descuido. Es intencionado. Alguien está fabricando autoridad para presionarte a cumplir. ¿Y si lo han hecho con un propietario? Es probable que lo hayan hecho con otros. Entonces están construyendo un rastro de papel, dije. Sí, respondió. Un rastro fraudulento. Cogí el mapa falso de la mesa y miré la sombra rosa sobre mi cresta. Si Sara tenía razón. Y casi siempre la tenía. Esto no era solo por cuotas. Se trataba de expandir ilegalmente el territorio de la comunidad. Empezando por las parcelas remotas que la gente no defendería. Pero habían elegido la cresta equivocada para probar. Tenemos que escalar, dije formalmente. Ya redacté la denuncia, respondió. ¿Y Javier? Esto podría abrir una investigación penal. Bien. Cuando colgué, me quedé solo en la cabaña. Rodeado de mapas. Documentos y pruebas. El comienzo de algo más grande que una disputa de límites. Algo criminal. El fuego crepitaba detrás de mí, arrojando luz sobre el mapa falso. La sombra rosa brillaba en el parpadeo como una advertencia. Una fuerte. Si creían que podían reclamar mi tierra. Estaban a punto de aprender qué pasa cuando un hombre con toda una vida de documentación, disciplina de ingeniero y sangre aragonesa obstinada decide luchar. Y quienquiera que falsificara ese mapa acababa de darme exactamente lo que más necesitaba, un camino directo a la verdad. Y esa verdad no tardó en revelarse. La mañana después de la llamada de Sara. La cresta estaba en silencio. Demasiado silencio. Sin viento. Sin fauna. Solo una quietud helada que hacía que cada sonido llegara más lejos de lo normal. Salí al porche con el termo, escaneando los zigzags. La tormenta de días atrás había dejado ventisqueros profundos. Pero el camino valle abajo estaba intacto. Ni huellas de neumáticos. Ni marcas de quitanieves. Ni rastro de los servicios que Isabel había reclamado. Pero hacia el mediodía, mi cámara de sendero inferior pitó una alerta. La imagen en miniatura me apretó el estómago. 2 figuras moviéndose rápido. Agachadas.
subiendo por el sendero privado que llevaba a mi verja. Una llevaba algo largo y metálico. La otra miraba constantemente por encima del hombro como si esperara que alguien las pillara. Acerqué el zoom. ¿Cizallas? Cogí el abrigo. Bajé corriendo y puse la transmisión en directo en el monitor principal. Las dos figuras avanzaban por la nieve hasta las rodillas. Una alta. Otra más baja. Envueltas en sudaderas en vez de ropa de invierno real. Temerarias. Estúpidas. Desesperadas. Seguí su progreso en tiempo real mientras llegaban a la verja. La más alta levantó las cizallas y las cerró sobre la cadena. El metal flexionó lo bastante fuerte como para oírlo por el micrófono. Pero la cadena reforzada no cedió. Entonces pasó algo inesperado. Un destello brillante explotó desde el poste, mi alarma trampa, y una sirena estridente rasgó la cresta. Sobresaltadas. Las dos saltaron hacia atrás. Tropezaron y la más baja dejó caer algo brillante en la nieve. Entraron en pánico. Resbalando y gateando cuesta abajo como dos críos pillados rompiendo ventanas. Mi cámara superior las siguió hasta que desaparecieron entre los árboles. Solté el aire entre dientes apretados. Esto ya no era acoso menor. Era invasión. Intento de destrucción de propiedad e intimidación. Y alguien había traído cizallas a mi verja a plena luz del día. Bajé con guantes y pala. Al llegar a la verja, vi inmediatamente el objeto que la invasora más baja había soltado. Una tarjeta plástica rayada y doblada en la esquina. Pero el logo era inconfundible: Comunidad de Propietarios de los Pinos, tarjeta de acceso empleado, cerradura instalaciones. La levanté a la luz. Alguien de la comunidad o trabajando con ellos había intentado entrar en mi propiedad. La embolsé. Saqué fotos desde todos los ángulos. Fotografié las huellas. Las marcas de cizalla en la cadena y la nieve removida donde habían resbalado. Documentar todo. Registrar todo. Que las pruebas las entierren. Esa misma tarde llamé a Sara. Envíame todo, dijo. Grabaciones. Fotos. Marcas de tiempo. Notas del incidente. Esto ya supera lo civil. Si enviaron a alguien a tu propiedad con herramientas, es delito penal. Subí todo en minutos. Ella vio el primer clip antes de que terminara la llamada. Dios. Javier. Están escalando más rápido de lo que esperaba. ¿Qué hacemos ahora? Involucramos a las autoridades. A la mañana siguiente el capitán Torres llegó otra vez. Esta vez con prisa. No el paso tranquilo de antes. Bajó de la patrulla con mandíbula apretada y tono cortante. ¿Tienes la grabación?, preguntó. Le entregué el disco. Revisó los clips en su tablet allí mismo junto a la verja. Cuando apareció la tarjeta en pantalla, pausó el vídeo. ¿Dónde está esa tarjeta ahora? Dentro, dije. Sellada en bolsa. Asintió. Bien. La procesaremos. Entramos juntos a la cabaña. Puse la tarjeta embolsada sobre la mesa. Torres la miró como si fuera una prueba de escena del crimen. Y en cierto modo lo era. Este modelo, dijo, tocando el plástico, coincide con el sistema de acceso del club social de la comunidad. Su almacén y su oficina. Circulación limitada. Levantó la vista hacia mí. Solo un puñado de personas tiene estas. Y una de ellas intentó cortar mi verja. O alguien a quien se la dieron, respondió. Llamaremos a todos los miembros de la junta. Su tono hizo que algo se tensara en mi pecho. No miedo, sino vindicación.
La que solo sientes cuando la verdad empieza a atravesar las mentiras. Guardó la bolsa de pruebas y se volvió hacia mí. Javier. Tienes que saber esto. No fue al azar. No fue algún vecino enfadado. Fue coordinado. ¿Lo imaginaba? Prepárate, dijo. Cuando gente como esta siente que se les escapa el control, se vuelven estúpidos. Se fue con la grabación y la tarjeta. Y yo me quedé con una cabaña silenciosa llena de documentos apilados como munición. Unas horas después sonó mi teléfono. ¿Sara? Sin saludo esta vez. Javier, dijo. Respiración entrecortada. Acabo de volver a revisar a Fernández en otra base de datos. ¿El falso abogado? Sí. Y la situación es peor de lo que pensábamos. Esperé. No solo no está colegiado aquí. No puede ejercer la abogacía en ningún sitio. Madrid le suspendió hace 2 años. Fraude. Falsedad. Presentaciones falsas. Estaba ligado a un promotor que intentaba apropiarse de derechos de agua. Y ahora trabaja con Isabel. O ella le contrató sabiendo exactamente quién era. Eso golpeó más hondo. Si Isabel había usado a sabiendas a un abogado inhabilitado para atacarme, entonces no estaba solo desesperada. Estaba orquestando un fraude. Presenté denuncia formal ante el Colegio de Abogados, continuó Sara. La tramitaron rápido por su historial de suspensión. Quieren tus documentos originales. El sobre. El mapa falso. Todo. Los tendrás esta noche. Hay más, añadió. Por supuesto que había. El fiscal de la comarca recibió copia del mapa falso de Ana. Lo marcó como posible fraude urbanístico. Y los fiscales están de acuerdo. Javier. Están abriendo investigación contra la comunidad contra Isabel. El mapa falso es suficiente para activar revisión preliminar. Pero si conectan el intento de invasión con la comunidad, lo harán. Tengo grabación. Huellas. La tarjeta, dije. Entonces esto ya no es una disputa de comunidad. Es delito penal. El silencio llenó la línea. Luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Tienes que estar preparado para testificar. Miré al otro lado de la cabaña la pila de levantamientos topográficos. Registros de quitanieves. Marcas de tiempo del salpicadero. Clips de vídeo y mapas certificados. Pruebas. Páginas y páginas de ellas. Estoy listo, dije. Pero incluso mientras lo decía, otro pensamiento me golpeó fuerte. Si la investigación de la comarca se abría ahora, Isabel lo sabría pronto. Y no era de las que se quedaban quietas mientras sus planes se derrumbaban. Lo sentía venir. Como la presión antes de que una presa reviente. Algo estaba a punto de romperse. Y se rompió a la mañana siguiente. A las 8:14 recibí una llamada de un número desconocido de la comarca. Contesté. Esperando alguna funcionaria con preguntas de seguimiento. En cambio, era la inspectora Laura Sánchez de la Unidad de Investigación de la comarca. Su voz era cortante. Concentrada. La voz de quien ya tenía un caso abierto y recogía piezas rápido. Señor Romero, dijo. Hemos recibido el mapa falso del registro. Estamos pasando esto a investigación formal. Le necesito disponible hoy. Dígame dónde, dije. No dónde, respondió. Vamos hacia usted. Eso solo me lo dijo todo. Esto no era una comprobación casual. Era una investigación penal. Cuando la inspectora Sánchez y 2 agentes llegaron a la cabaña, no perdieron tiempo.
Pusieron sus carpetas en mi mesa. Sacaron capturas impresas. Declaraciones manuscritas. Registros de tiempo. Estaban organizados. Minuciosos. Enfadados. Pero no conmigo. Hemos confirmado que el mapa que le enviaron no está en ningún sistema del catastro, dijo Sánchez, deslizando una comparación impresa sobre la mesa. Los metadatos del archivo que nos envió tienen rastros de edición manual. Alguien superpuso límites de la comunidad sobre escaneos del terreno oficial. Alguien con acceso, añadió otro agente. O alguien de la Junta, dijo Sánchez. Golpeó otra vez el mapa falso. Y este no fue el único. Abrió una carpeta más gruesa, con pestañas de notas adhesivas. Dentro había 5 diagramas de límites más. Cada uno con sombra rosa similar. Cada uno cortando parcelas que no pertenecían a la comunidad desde hacía 20 años. Entrevistamos a varios residentes ayer, explicó. 3 de ellos recibieron avisos similares en los últimos 6 meses. Todos propietarios mayores. Todos vulnerables. Todos ignoraron las cartas porque pensaron que eran correo basura. Apreté la mandíbula. Así que no era solo conmigo. Sánchez negó con la cabeza. Usted es simplemente el primero que se enfrentó y documentó todo. Pasó otra página revelando un encabezado de memorando mecanografiado. Fase 2 de anexión, plan de integración de parcelas aisladas preparado por I. Navarro. El oxígeno en la habitación se enfrió. ¿Es ella? Pregunté. La revisión preliminar de grafía dice que sí, respondió Sánchez. Pero lo confirmaremos con análisis forense. El plan detallaba un proceso paso a paso, identificar propiedades aisladas fuera de los límites de la comunidad. Crear zonas de inclusión provisional. Emitir avisos de cuotas retroactivas. Usar tácticas de presión para forzar cumplimiento. Presentar mapas revisados al catastro para aprobación retroactiva. Y al final el objetivo, expandir el distrito en un 27% más de superficie. Aumentar los ingresos por cuotas en un 40%. Ahí estaba. Delito criminal documentado. Claro. La inspectora Sánchez dejó que el silencio se asentara antes de continuar. Señor Romero. Basándonos en lo que hemos reunido hasta ahora. Estamos preparando citaciones para toda la Junta de la Comunidad. Eso incluye al tesorero. Al coordinador de socios y... Por supuesto. A la presidenta. Isabel, dije. Sí. ¿Y si conectamos el intento de invasión con la comunidad? Esto pasa plenamente a fraude criminal. Intento de anexión ilegal y conspiración. Empujé el mapa falso a un lado. Tengo grabación y pruebas. Nos llevaremos todo, dijo. Le entregué el disco con el clip de la invasión. El intento de cizallas. Las fotos de la verja y la tarjeta de acceso de la comunidad que habían soltado. En el momento en que Sánchez vio la tarjeta, intercambió una mirada con su compañero. Esa tarjeta, dijo, da acceso al almacén y registros de la comunidad. Y alguien la soltó mientras intentaba cortar mi verja. Anotó algo rápido. Revisaremos los registros de acceso. Si la tarjeta se sacó recientemente, sabremos en qué manos estuvo. Se levantó, cerrando la carpeta. Señor Romero. Puede que usted solo haya destapado un esquema fraudulento de anexión múltiple. Solté un aliento lento. Me alegro de haber revisado las cámaras de la verja. Ella dio una sonrisa seca y ligera. La mayoría de la gente no lo hace. 2 horas después de que los investigadores se fueran, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez del capitán Torres. Tenemos movimiento, dijo sin preámbulos.
Los investigadores de la comarca entrevistaron a 2 miembros de la Junta. Uno se vino abajo. ¿Quién? Víctor López. El tesorero. Recordaba el nombre. Tipo callado. Siempre parecía incómodo en las reuniones de la comunidad. El tipo que firmaba lo que la presidenta le ponía delante. ¿Qué dijo? Pregunté. Querrás sentarte para esto, dijo Torres. Cuéntame. Entregó todos sus registros internos. ¿Registros de qué? Pausa de silencio. Todo, continuó. Víctor confirmó que Isabel creó y guardaba un libro de contabilidad separado. Lo llamaba libro estratégico. Registra mapas falsos. Cuotas falsas. Objetivos de anexión. Incluso pagos a contratistas externos. ¿Contratistas? Pregunté. Servicios forenses. Edición gráfica. Impresión de documentos. Y una partida que parece que financió a tu falso abogado. Mi pulso se aceleró. Así que ella pagó a Fernández. Parece que sí, dijo Torres. ¿Y si es así? Contrató a un abogado inhabilitado para presionarte a ti y a otros bajo falsa autoridad. La línea se quedó en silencio un momento mientras el peso se asentaba. Y hay más, añadió. Víctor entregó copias de todos los correos, incluido el que le ordenó preparar narrativas de respaldo por si alguien se oponía. Sentí la rabia tensarse como cable de acero dentro del pecho. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Torres, salen las citaciones y ella no lo va a encajar bien. ¿Qué quiere decir? Le entregaron la citación hace 1 hora, dijo. Su reacción fue explosiva. Explosiva no empezaba a describir a alguien que había falsificado límites legales. Contratado a un falso abogado. Invadido durante una tormenta y intentado entrar en mi propiedad. ¿Qué debo esperar? Escalada, dijo llanamente. Gente como ella no cae en silencio. Hizo una pausa. Y Javier. Asegúrate de que todas tus cámaras sigan grabando. Esta noche puede ponerse ruidosa. Esa noche recorrí el perímetro de mi camino de cresta. Revisé cada cámara. Reforcé la cadena de la verja. Registré cada detalle. La montaña estaba en silencio. Pero no en paz. No era el silencio de la calma. Era el silencio antes de que alguien desesperado cometiera un error. Y gracias a la investigación de la comarca. Las citaciones y las pruebas criminales acumulándose. Isabel Navarro estaba a punto de quedarse sin espacio para esconderse. Lo que significaba que estaba a punto de hacer algo imprudente. La primera señal llegó justo después de medianoche. La luz se cortó limpia y de golpe. Sin parpadeo. Sin subida. Sin tormenta que culpar. Un segundo la cabaña zumbaba con el ruido del calentador. Al siguiente. Silencio muerto. Demasiado silencio. Cogí una linterna y salí al porche. El aliento convirtiéndose en niebla blanca en el aire frío. El camino de la cresta abajo estaba negro como la boca de un lobo. Entonces lo noté. El leve olor metálico a cobre expuesto. Alguien había manipulado mi línea. Seguí el trazado de la línea eléctrica cuesta abajo. Botas crujiendo contra la tierra helada. A medio camino del cuadro de distribución. El haz de luz lo encontró. Mi línea principal cortada limpiamente. Los extremos colgando como tendones seccionados. Sin marcas de dientes. Sin deshilachados. Un corte limpio. Cizallas otra vez. No lo toqué. Saqué fotos. Vídeos. Ángulos desde ambos lados. Luego retrocedí y llamé directamente al capitán Torres.
Contestó al primer tono. ¿Qué pasó? Cortaron mi línea principal, dije. Corte limpio. Quédate donde estás, dijo. Envío unidades ahora mismo. 30 minutos después. 2 guardias civiles y un inspector eléctrico de la comarca estaban en el cuadro. Acordonaron la zona con cinta naranja brillante. Tomaron medidas y fotografiaron el corte. El inspector se arrodilló junto a la línea dañada. Esto no fue accidental, dijo. Fue deliberado. Alguien trajo la herramienta equivocada para el trabajo. Pero la usó igual. La misma persona que usó cizallas en mi verja, dije. El guardia levantó la vista bruscamente. ¿Te refieres a las del vídeo de invasión? Mismo tipo de corte, dije. Mismo ángulo. Cuando Torres llegó. Ni siquiera se molestó en charlas. Bajó la cuesta. Manos en las caderas. Mandíbula apretada. Rastreamos la última compra de cizallas, dijo. Encontramos el recibo en una ferretería de 2 pueblos más allá. Y el dependiente recordó quién las compró. Un chico alto con sudadera gris. Misma complexión que uno de tus invasores. Esperé. Era Pablo. El sobrino de Isabel. Eso golpeó como un martillo. Su propia familia. Sus propias manos. Su propia escalada. Así que se está desesperando, dije. Está acorralada, respondió Torres. La gente acorralada arremete. Metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña bolsa de pruebas. Encontramos esto cerca de tu caseta de herramientas. Dentro había otra tarjeta plástica. Doblada. Ligeramente fundida en el extremo. Tierra pegada a la superficie. ¿Otra? Pregunté. Esta es más nueva, dijo. Mismo estilo que las de la comunidad. Los registros muestran que se sacó ayer por la mañana. ¿A nombre de quién? Me dio una mirada lenta y sombría. Isabel. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Capitán, dije. No solo están invadiendo. Están saboteando líneas eléctricas. Eso es delito grave, terminó él. Y lo estamos tratando como tal. Se volvió hacia la cresta oscura. Mañana metemos a toda su junta. Uno ya se vino abajo esta mañana. Creo que más seguirán. ¿Quién? Pregunté. Una vocal llamada Reyes. Dijo que Isabel llevaba 2 libros de contabilidad, uno oficial de la comunidad y otro que llamaba estratégico. Esos libros registran cada cuota falsa. Cada límite falsificado y cada anexión planeada. Sentí el peso. ¿Cuántas propiedades? Pregunté. Más que la tuya, dijo. Más que las 3 que conocíamos. Su radio crepitó. Voz de un guardia. Encontramos otro rastro de huellas que sube hacia la cresta. Parece que alguien intentó volver antes. Torres suspiró por la nariz. Se está desmoronando. Me miró. Javier. Entramos en la recta final. Pero los próximos días pueden ser impredecibles. ¿Impredecibles cómo? Pregunté. Antes de caer. La gente se revuelve. Al mediodía del día siguiente todo se aceleró. Los investigadores de la comarca entrevistaron a más residentes. 5 en total. Que admitieron haber recibido extrañas cartas de la comunidad. Cada una con límites actualizados y cuotas sorpresa. Una pareja mayor había tirado las suyas. Otro dijo que pensó que era una estafa pero no quería problemas. Todos los mapas que recibieron eran falsos. El fiscal de la comarca me llamó personalmente. Estamos añadiendo sabotaje criminal al expediente, dijo.
Y estamos incluyendo el intento de invasión de tu grabación. El paquete está completo. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Recomendación de acusación, dijo. La presentaremos al jurado de acusación en días. Me apoyé en la encimera de la cocina, mirando la cresta nevada más allá de la ventana. ¿E Isabel? Será notificada, dijo el fiscal. Si coopera o no. Es decisión suya. Su tono no dejaba duda. No esperaban cooperación. Esa noche, mientras revisaba las cámaras por última vez, capté algo extraño. Faros arrastrándose cerca del zigzag inferior. No acercándose. Solo en ralentí. Observando. El motor finalmente se apagó. Ningún movimiento. Ninguna puerta abriéndose. Ningún paso. Solo silencio. Alguien estaba ahí fuera. Con miedo a acercarse. Con miedo a marcharse. Una sombra atrapada en el desastre de su propio derrumbe. Miré hasta que los faros se encendieron de nuevo y el vehículo retrocedió fuera de vista. No necesitaba adivinar quién era. La desesperación tiene firma. Mañana la comarca avanzaría. Mañana las citaciones llegarían a los escritorios. Mañana la gente que había convertido el miedo en arma y falsificado documentos por fin enfrentaría las consecuencias. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que la cresta se aligeraba. Como si hubiera estado conteniendo el aliento tanto tiempo como yo. La cresta no era lo único que contenía el aliento. Cuando la acusación se hizo pública, todo el valle pareció prepararse para el impacto. Y el impacto llegó rápido. Isabel Navarro. Reina de la comunidad. Tirana de carpeta. Autoproclamada vigilante de propiedades que no eran suyas. Fue acusada oficialmente de múltiples delitos, falsificación de documentos, fraude, sabotaje criminal, intento de anexión ilegal. Y eso antes de que surgiera nueva prueba. El juzgado de la comarca se llenó temprano la mañana de su vista preliminar. Periodistas locales revoloteaban como halcones. Furgonetas pick-up llenaban la calle. Hasta los jubilados, que normalmente evitaban el pueblo en esa época, se arrastraron para conseguir asiento. Yo no entré al principio. Me quedé cerca de las escaleras con el capitán Torres, viendo cómo Isabel llegaba en el asiento trasero de una patrulla. Su postura era rígida. Barbilla alta. Ojos entrecerrados como si pudiera intimidar a todo el sistema judicial solo con la mirada. Los guardias la sacaron. Los flashes saltaron. Y por primera vez no tenía carpeta detrás de la que esconderse. Dentro de la sala, la atmósfera se sentía como alta tensión. Silenciosa pero crepitante. El juez leyó los cargos. Cada uno más fuerte en sus implicaciones que el anterior, múltiples cargos de falsificación. Invasión. Falsificación de documentos. Conspiración para cometer fraude documental. Intento de anexión ilegal de terreno privado. El abogado de Isabel. Un hombre que parecía arrepentirse de cada elección de vida que le había llevado allí. Le susurraba cosas urgentes al oído. Ella ni le miraba. Me miraba a mí. Sin entrecerrar. Sin sonrisa. Solo ira cruda y atónita. Se declaró inocente. Pero la fiscalía no había terminado. Señoría, dijo la fiscal, levantándose con un grueso archivador en la mano. Tenemos un miembro de la Junta que desea presentar prueba adicional. Las cabezas se volvieron mientras un hombre se levantaba de la segunda fila. 50 y tantos. Voz suave. Hombros encorvados como si hubiera cargado ese peso durante años.
Era Víctor López. El tesorero. El que se había venido abajo. Sostenía una carpeta con ambas manos. Caminó despacio hasta el alguacil y se la entregó como si fuera radiactiva. El alguacil la llevó al juez. El juez la abrió y la sala se congeló. Dentro estaban las notas manuscritas de Isabel. El libro estratégico. Desglose de mapas falsificados. Cadenas de correos detallando amenazas. Listas de propiedades objetivo para anexión. Registros de pagos a contratistas fuera de libros y al abogado inhabilitado que había contratado. La cara del juez se endureció con cada página. Leyó en voz alta un encabezado de memorando, plan de expansión. Propiedades objetivo para el cuarto trimestre. Toda la sala murmuró. El abogado de Isabel se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos sobre el maletín. Le susurró en pánico. Ella ni parpadeó. Cuando el juez terminó de leer, cerró la carpeta de golpe. Fianza denegada. La máscara de Isabel por fin se rompió. Su boca se abrió como si fuera a discutir. Pero los guardias ya la escoltaban fuera. Las esposas tintinearon en el suelo pulido. Se giró una vez, mirándome directamente. Por primera vez desde que empezó este lío. Parecía pequeña. El juicio empezó 3 semanas después. Se suponía que duraría 3 días. No llegó al primero. La fiscalía abrió con una mesa llena de pruebas, mapas falsos. Registros financieros. Correspondencia con el abogado inhabilitado. Fotos de escena del corte de la línea eléctrica y el intento de cizallas. Pusieron mi grabación de la cámara de Sendero en una pantalla grande. Cuando apareció el sobrino de Isabel con las cizallas, media sala jadeó. Isabel no se movió. No respiró. No parpadeó. Luego me tocó a mí. Subí al estrado. Levanté la mano. Juré. Me senté. El abogado defensor intentó alterarme. Señor Romero. ¿No es cierto que ha tenido disputas previas con la comunidad? No, dije. He tenido una disputa. Ellos reclamando propiedad de tierra que nunca tuvieron derecho a reclamar. ¿Amenazó en algún momento a la señora Navarro? No, dije. Pero ella amenazó mis derechos de propiedad. Esa línea cayó como un martillo. El juez me observó todo el tiempo. No me interrumpió ni una vez. La defensa intentó otra vez. Señor Romero. ¿Por qué no intentó resolver esto en privado? Lo intenté, dije. Le mostré escrituras. Mapas. Recibos. Registros de quitanieves. Cartas del registro. Ella decidió reescribir los hechos en su lugar. La sala murmuró otra vez. Por fin. La fiscalía puso el mapa falso junto a mi levantamiento topográfico certificado. La diferencia era inconfundible. Esto, dijo la fiscal, señalando el falso, fue creado digitalmente y presentado bajo falsa autoridad. Y esto, golpeó el documento oficial, lleva archivado 21 años. El abogado de Isabel se marchitó. Siguiente testigo, Glenn Ford. Propietario del Valle Abajo. Llevaba el levantamiento original de su tierra. El documento notarial. Y lo levantó para la sala. Esta es mi firma, dijo, señalándola. Y esta, golpeó la versión falsificada, no lo es. ¿Cómo lo sabe? Preguntó la fiscalía. Mi esposa murió el año en que data esa firma, dijo Glenn. Todo ese verano no pude sostener un bolígrafo. Isabel no lo sabía. Golpeó la sala como un martillo. La defensa pidió receso. La fiscalía se negó.
El juez estuvo de acuerdo con la fiscalía. El abogado de Isabel se inclinó hacia ella, susurrando frenéticamente otra vez. Mandíbula apretada. Lengua contra la mejilla. Y entonces un alguacil entró en silencio con una nota para el juez. Ella la leyó. Levantó la vista. El jurado ha alcanzado veredicto. Todos en la sala se tensaron. El juez asintió. Que entren. Los jurados volvieron. ¿Cómo encuentran a la acusada en el cargo de fraude? Culpable. ¿En el cargo de falsificación de documentos? Culpable. ¿En el cargo de intento de anexión ilegal? Culpable. ¿En el cargo de sabotaje criminal? Culpable. Isabel no se movió mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Miraba al frente. Mandíbula bloqueada. Orgullo partido en dos. Su sobrino ya había firmado un acuerdo de culpabilidad. Los miembros de su junta fueron multados. Su imperio se había derrumbado. Pero lo que vino después fue el golpe final. El juez se dirigió a la sala. Dada la abrumadora prueba y el peligro que suponen las acciones de la acusada, este tribunal recomienda la disolución inmediata de la comunidad de propietarios de Los Pinos. Efectiva tras revisión de la comarca. Los aplausos estallaron. Fuertes. Catárticos. Imparables. Resonaron en las vigas. Resonaron por todo el maldito valle. Y por primera vez desde que aquel sobrebrillante apareció en mi verja, respiré como si la montaña volviera a ser mía. Pero la historia no terminó dentro de esa sala. El verdadero final se desplegó en los días siguientes. Silencioso. Constante y lleno del tipo de justicia que no necesita aplausos. 2 mañanas después del veredicto, la Junta de Supervisores de la comarca celebró sesión pública para decidir el destino de la comunidad de Los Pinos. El juzgado había estado lleno durante el juicio. Pero esta vista lo hizo parecer vacío en comparación. La gente llegó con termos y sillas plegables. Familias enteras. Veteranos. Recién llegados. Incluso gente que nunca había interactuado con la comunidad vino solo a presenciar el momento. Dana. La senderista que había visitado mi cabaña con un grupo de vecinos semanas antes. Estaba al frente de la fila de peticiones. Habló primero. Señores supervisores, dijo. Estamos aquí hoy para solicitar la disolución total de la comunidad de propietarios de Los Pinos. No reestructuración. No congelación temporal. Disolución. Tenemos las firmas requeridas por ley. Entonces levantó un fajo de papeles más grueso que cualquier archivador que yo hubiera compilado, más de 60 nombres. 3 veces el mínimo requerido. Los supervisores revisaron la petición. Sus expresiones cambiaron mientras pasaban página tras página. Viendo declaraciones. Quejas notariales. Copias de mapas falsos y finalmente el veredicto del jurado. Uno de los supervisores. Hombre de pelo cano con voz que rodaba como grava. Se inclinó hacia adelante. En mis 30 años en esta junta, dijo. Nunca había visto una petición tan fuerte ni pruebas tan claras. Pasó los documentos al asesor legal de la comarca, que tardó un minuto lento leyendo el resumen. Luego asintió. Todo está en orden. Legal y procedimentalmente. El supervisor golpeó el mazo. Moción para disolver la comunidad de propietarios de Los Pinos aceptada. La sala no estalló de inmediato. Se levantó despacio. Constante. Como presión liberándose de todo el valle. Primero unos pocos aplausos. Luego docenas. Luego toda la sala de pie. Durante un minuto entero. Los aplausos llenaron las vigas. Alivio.
Rabia. Gratitud. Todo mezclado. Y en medio de ello, Dana se volvió hacia mí. Javier, dijo en voz baja. No solo protegiste tu cresta. Nos protegiste a todos. No tuve mucho que decir. Solo un gesto. Firme y sincero. A veces el silencio dice más que los discursos. De vuelta en mi cabaña. La vida volvió a su ritmo antiguo. Pero más limpia. Más ligera. Quité los carteles de advertencia que había clavado en los árboles meses atrás. No por descuido, sino por cierre. Las cámaras se quedaron. La experiencia me había enseñado eso. Pero los carteles eran símbolos de una pelea que ya había ganado. Unos días después, la oficina del registro llamó. Ana. La misma mujer que había levantado una ceja ante el mapa falso semanas antes. Me dijo que el registro parcelario actualizado estaba listo. ¿Quieres recogerlo en persona? Preguntó. Lo quiero. Cuando llegué, me entregó un tubo de cartón con el sello oficial de la comarca en la tapa. No dijo mucho. No hacía falta. Solo dio un golpecito al tubo una vez con el dedo índice. Te lo has ganado, dijo. Desenrollé el mapa allí mismo en el mostrador. Mi tierra. Parcela 18B. Estaba marcada claramente. En negrita. Independiente. Sin líneas de comunidad. Sin zonas sombreadas. Sin límites fabricados. Solo mía. Siempre lo había sido. Ahora oficialmente protegida de cualquiera que intentara reescribir esa verdad. De camino a casa hice un desvío. El antiguo local social de la comunidad estaba en silencio. Cerrado. Candados cambiados por la comarca. Un aviso amarillo brillante estaba pegado en la puerta, propiedad bajo revisión para reasignación pública, acceso suspendido. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. Menos amenazante. Más como un globo hinchado al que por fin le habían sacado el aire. Detrás. La llamada terraza de yoga. Estudio privado de Isabel. Estaba deformada por meses de abandono. Tablas hinchadas. Tornillos oxidados. Listones pelándose como corteza de árbol muerto. Me quedé allí un largo momento. Dejando que el viento pasara por el espacio vacío donde una vez había vivido su autoridad. Luego me di la vuelta y volví a casa. Una semana después celebramos una reunión de vecinos en mi tierra. Una comida compartida y hoguera. Sencilla y honesta. Sin agendas. Sin estatutos. Sin cuotas. Solo gente. Trajeron pasteles. Sopas. Chili de venado. Pan caliente. Los niños se perseguían entre los troncos de pino. Alguien montó un telescopio y lo apuntó hacia la cresta. Más tarde en la noche, Dana golpeó un tarro de cristal con una cuchara. Vinimos aquí buscando paz, dijo. Y durante un tiempo la perdimos. Pero esto, barrió la mano hacia el fuego. Hacia la gente, es lo que parece una comunidad de verdad. No reglas. No amenazas. Gente que se presenta por los demás. Aplausos suaves subieron. No fuertes. No triunfales. Solo seguros. Glenn Ford se sentó a mi lado junto al fuego con una botella de whisky de centeno. Luchaste más duro de lo que tenías que hacerlo, dijo. Sí, respondí. Porque ellos contaban con que nadie luchara. Asintió. Me pasó la botella. Y por primera vez en mucho tiempo. El calor del fuego no se sintió como resistencia. Se sintió como paz.
A la mañana siguiente empecé a restaurar el viejo sendero de pie detrás de la cabaña. Lo habían tragado los matorrales y la nieve. Casi olvidado. Lo despejé despacio. Rama a rama. Piedra a piedra. Hasta que se abrió a un mirador en el que no había estado en meses. El valle se extendía ancho y sin fin. Sin invasores. Sin mapas falsos. Sin líneas de comunidad arrastrándose sobre mi tierra. Solo la cresta como siempre había sido. Como siempre debió ser. Volví a la cabaña y abrí el cobertizo. Dentro. Apoyado contra la pared del fondo. Estaba el último cartel de madera viejo. El que había colgado cerca de mi verja antes de que Isabel pusiera un pie en mi cresta. Camino privado mantenido por comunidad. Cogí una brocha del estante. Pinté sobre cada letra. Despacio. Cuidadoso. Seguro. Luego. Con trazos rojos frescos. Escribí, camino privado mantenido por el propietario desde el día 1. Verdad en pintura. Verdad en práctica. Verdad que nadie podría falsificar nunca más. La cresta se quedó en silencio. No porque tuviera miedo. Sino porque por fin era libre.